buenas tardes, oyentes. Hoy, desde la Tría a la radio, ponemos el foco en un asunto que atraviesa la vida de miles de familias y que marca el presente y el futuro de nuestra provincia, Jaén. Vamos a hablar de la España vaciada. Es que Jaén forma parte de esta realidad demográfica que termina preocupando a todo el país. Pero antes, vamos a explicar qué es la España vaciada. Se trata de esas zonas rurales que desde hace décadas sufren pérdida progresiva de población, envejecimiento, una falta de servicios básicos, una desconexión digital y escasas oportunidades laborales. En Jaén, por desgracia, está categorizada como España vaciada, especialmente aquellas comarcas como la Sierra del Sur, Sierra del Segura, El Condado o Magina, donde la densidad poblacional cae año tras año y donde muchos jóvenes se ven obligados a marcharse para estudiar o trabajar. Ante esta situación, distintas administraciones han impulsado medidas para revertir la tendencia, desde planes de digitalización rural, incentivos fiscales, mejores para la conectividad, ayudas al emprendimiento, etc. Pero también han surgido propias iniciativas ciudadanas que apoyan por esta España rural, generando una transformación del territorio mediante el turismo, ciudadanos sostenibles o energías renovables o otro tipo de economía social. Sin embargo, aquí desde la aula de debate estamos para preguntarnos si están funcionando estas medidas y si están siendo suficientes y coherentes y eficaces para frenar la despoblación y reactivar los pueblos de España. Es por ello que en el programa de hoy vamos a analizar esta cuestión en profundidad y lo haremos dividiéndonos en tres principales bloques: social, económico y político, donde se representará a través de una bancada a favor y una bancada en contra, respecto a la pregunta que voy a plantear. ¿Están siendo adecuados los medios utilizados para revitalizar la España vaciada? Ahora, por favor, acompáñenos, porque hoy el porvenir de nuestros pueblos, la vida en nuestras comarcas y el futuro de la España rural están sobre la mesa. Así que, sin mucha más dilación, vamos a empezar con el primer bloque económico, donde trataremos la pregunta de ¿qué medidas económicas se hacen para paliar el problema de la España vaciada? Desde la favor, Alejandra. Principalmente, el problema económico que atraviesa la España vaciada es la falta de trabajo y de oportunidades laborales. Sin embargo, se están tomando tanto medidas directas como medidas indirectas. Por ejemplo, en las medidas directas se están tomando incentivos fiscales para atraer a grandes emprendedores, ayudas económicas e incluso están creando campañas. Un ejemplo de esto es el proyecto Hola Pueblo, que busca atraer emprendedores que se quieren mudar a zonas rurales con familias y pueblos que están al borde de la despoblación. Han ayudado a 211 ayuntamientos y han unido a 17.000 personas. En cuanto a las medidas indirectas, también tenemos el sector, por ejemplo, vitivinícola, que según estudios del BVA, los pueblos con este tipo de sectores tienen un crecimiento de población de un 52,8%, mientras que los pueblos sin estos sectores están decreciendo constantemente. Es decir, que crees que es importante a la hora de coger y establecer o darle una utilidad práctica y aplicar nuevos sectores en la economía. Obviamente, la España vaciada, su sector principal es el sector primario. Y ya que tenemos esta gran candidata, yo creo que es importante agarrarnos a ella y crear nuevos incentivos. Bueno, sí, efectivamente, la España vaciada, por desgracia, es un problema de hoy en día, un problema que viene de décadas. Por tanto, tenemos que tener en cuenta también que las medidas no pueden solucionar los problemas de la noche a la mañana. Pero en realidad, ¿qué está pasando con estas medidas? Y yendo a la pregunta del debate, que es si están siendo adecuadas, no si están siendo efectivas, no si me están dando un cambio, nada, es si están siendo adecuadas. Y también revitalizar, que es volver a la vida anterior de esos pueblos. Tanto a un problema que viene de décadas y la medida del carácter económico no están llegando. Y lo vemos día a día, por desgracia. El 67% de las medidas del plan de 130 medidas no se aplican, solo se aplican el 30%. Y este 30% no están siendo, por desgracia, de alto calado. Y por otro lado, lo vemos también la caída de la empresa. No sé si sabéis este dato, pero no solo es que no se creen empresas, sino que en la España vaciada se destruye, mientras que en las grandes ciudades se van creando empresas que generan esa oportunidad en el empleo y esas cosas que vemos que en verdad le hace falta para revitalizar. Y por otro lado también lo vemos en la falta de inversión del gobierno, porque para más del 50% del territorio español, que es la España vaciada, tan solo se destina al 14% de los presupuestos generales del Estado. Y lo que pasa al final con esto, todos lo sabemos, que no llega a ser suficiente.
porque no da para revitalizar, da para una pequeña mejora que al final sí va a ser un incentivo, pero no me va a ayudar a retener gente, ni a atraer gente, porque no va a ser suficiente como para que la gente decida quedarse o venir a estos pueblos. Y por otro lado, sí, la incapacidad de las medidas. Vemos como la tasa de paro, pues cada vez mayor, viendo cómo cae en Castilla-La Mancha un 4%, viendo cómo cae en Castilla y León un 4%, y las comunidades más afectadas de Extremadura con un 56% de paro. Y vemos como las medidas sin, en el carácter económico no llegan. Y la verdad que es una desgracia para estos pueblos Compañero, porque se mueren. yo creo que lo que tenemos que intentar entender es que igualdad y equitatividad son dos conceptos distintos. Y obviamente se están destinando recursos a las grandes ciudades, a proyectos estructurales, políticos de grandes ciudades, y a la España vaciada pues no está siendo tan escuchada, pero lo está siendo. Yo creo que nunca podremos optar a una igualdad siempre y cuando la densidad de población tenga una desigualdad tan grande, pero lo que queremos es una equitatividad, que si en 100 población, en 100 habitantes haya un hospital, es igual de justo que en Madrid, con una gran cantidad de población, existan 100 hospitales. Obviamente es mayor número en Madrid, pero porque las personas que habitan allí son más. Sí, compañero, el problema es que los hospitales no llegan a estas ciudades, los servicios mínimos sanitarios, por desgracia, no llegan. Lo vemos día a día en las noticias, vemos cómo los pueblos se mueren cada vez más. No interesa porque la mayoría de los pueblos de la España vaciada es población envejecida. No le interesa a los gobiernos nunca cuidar a nuestros ancianos, a nuestros mayores. Y lo vemos día a día como a los pueblos sí. Me llega un médico, a lo mejor me llega 2 veces en semana y ya está. Pero estas personas en realidad, sobre todo de población envejecida, necesitan mayor atención sanitaria y no se les está escuchando. Y por otro lado me habla usted de equidad. Espera un momento. Disculpa, ¿eh? Si queréis, como veo que ya estamos cogiendo, planeando varios tipos de bloques y demás, me ha parecido muy interesante el bloque al final de los servicios, porque a la hora de hablar de la España vaciada es muy fácil coger y ir entrelazando. Entonces, si queréis, podemos pasar directamente al bloque social y que ahondes más en esta temática si los servicios que se están aplicando están siendo suficientes para revitalizar la propia España vaciada, porque ya avanzabas que no en el terreno sanitario, ¿verdad? Sí, bueno, Hugo, va por ahí también. Va enganchado al económico al final porque si la inversión no llega al final no podemos invertir en sanidad y no podemos darle a esta persona lo que realmente necesita. Y lo vemos porque con un 14% de los presupuestos generales del Estado para más del 50% del territorio español no se pueden cubrir los servicios sanitarios. Y más viéndolo, y os voy a poner un ejemplo de a pie a tierra para los oyentes, vemos como los pueblos de la España vaciada son pueblos normalmente en la sierra, normalmente más desconectados de las Mm. carreteras, de las grandes ciudades, No. y necesitan esos servicios mínimos allí, en la zona. No me vale tener una ambulancia que me lleve, no me vale, porque estas personas necesitan, como digo, un seguimiento y no están para ir 2 veces en semana al gran hospital. Y si el médico va allí, vale, pero a lo mejor algunos van a necesitar servicios más que sean más de tipo hospital y no llegan. Efectivamente, Vemos como pero cada vez se cierran más hospitales, actualmente como no son existen escuchados. más consultorios que nunca en la España vaciada. Usted dice que el 14% de la economía se dedica básicamente al 50% del territorio, a la España vaciada. Pero es que recordemos que hasta 2017 la España vaciada no era un problema para el gobierno. Hemos pasado de un 0 a un 14%. Obviamente se requiere un 100%, porque lo necesita, pero no es el mayor paso del mundo de un 0 a un 14. Un 14 este año, el que viene quizás un 15, y el siguiente ya, quién sabe, un 70, un 80. Es cuestión de esperar, porque siempre que haya una tendencia, habrá una evolución. ¿Y cuál es la tendencia en términos de consultorio y de servicios, aplicándonos más a esta temática? La tendencia es que se está escuchando y que lo que dice compañero es cierto. Están estos pueblos normalmente en zonas aisladas, de difícil accesibilidad, con una población normalmente envejecida. Y es normal que estas personas requieran más que nadie atención médica o sanitaria de calidad. Y por eso, por ejemplo, en Extremadura se han creado 117 consultorios nuevos. O en Extremadura que se han renovado 31. Que sí, que no son 200, que no son 300, que quizás no sea atención sanitaria de primera calidad, que quizás no tengan para hacerse radiografía a diario, pero ya es algo, ya pueden acudir a estas personas a obtener sanidad. Y yo creo que ese paso, el simple hecho de hacer que algo que sea invisible sea visible y que se destine dinero, aunque no sea el 100% en su totalidad,
Yo creo que eso ya es un paso importante y el que me está marcando una tendencia hacia el desarrollo. Sí, es Mm, en torno también al término de servicios, y disculpa que te corte, Juan, pero creo que cuando hablamos de servicios en las peñas vaciadas se suele hablar mucho de la internet, de la propia digitalización, y se llega, al final es la partida presupuestaria más clara que hay a la hora de este eslogan de si damos internet a la España vaciada, se va a terminar recuperando en términos de servicios. ¿Aquí qué opina? Mira, Hugo, le voy a decir no lo que opino, sino la realidad de lo que pasa en estos pueblos. El internet ya es un servicio mínimo, el 4G es un mínimo, y los jóvenes no se van a mudar a un pueblo porque haya internet, porque el mismo internet lo van a tener en su casa de la ciudad, incluso mejor. O sea, no es un motivo para que a mí me dice hay internet y, por ejemplo, yo no me voy a un pueblo porque haya internet, porque me van a estar faltando otros servicios, como por ejemplo el que hemos estado hablando antes de la sanidad. Y además muchos pueblos de estos donde hay internet es solamente en la plaza del pueblo. Entonces, si estos jóvenes buscan irse allí, vale, hay internet, veo una oportunidad de irme a teletrabajar, por ejemplo. Pero luego, si me tengo que ir a teletrabajar a la plaza del pueblo, no voy a poder desarrollar mis tareas igual que en la ciudad. Si tengo que ir a la sede de mi empresa a una reunión presencial, a entregar unos documentos, a lo que sea, no voy a poder ir Mm. porque no tengo ese transporte, ese servicio mínimo. Si me pongo enfermo, tampoco me van a poder entender, porque aunque haya consultorios, si me pasa algo grave, de todas maneras me tengo que ir a un hospital. Un consultorio, para que lo entendáis, es el centro de salud. El centro de salud te cura una herida, te cura un raspón, te mandan una pastilla para el resfriado, pero no te operan de apendicitis. O no te hacen un seguimiento de la diabetes que te puede tener un anciano. Mm. ¿Entendéis? Entonces, por el internet, a mí no me llama ir mudarme a un pueblo porque hay internet, porque además lo que pasa es que en muchos pueblos donde hay internet solamente en la plaza del pueblo, y es un mínimo que se exige, es normal que se ponga el internet. Entonces, ¿por qué desde el propio gobierno se establece tanto énfasis a la hora de coger el propio internet en los pueblos? Pues justamente por lo que ha dicho mi compañero, es decir, yo de la gran ciudad no me voy a mudar a un pueblo porque haya internet, pero de un pueblo sí que no me voy a mudar a la ciudad porque ya tengo ese internet. Para que nos entendamos, ¿cuánta gente en la pandemia tuvo videollamadas con su doctor? ¿Cuántas veces hemos tenido que hacer videollamadas aunque estemos al lado del colegio o de la universidad con alumnos, con el profesorado? Obviamente el internet sí que se puede plantar como un arma de doble filo, claro. Tengo internet en la plaza del pueblo, no voy a salirme al ordenador y con los cascos allí a jugar, por ejemplo, efectivamente. Pero sí me puede permitir hacer todas las tareas que ya puedo hacer en mi pueblo sin tener que salir de mi casa. Imagínate, un día que, como con la Dana, que se cancelan las clases porque la situación meteorológica es catástrofe, ¿puedo yo seguir desde mi casa en el pueblo con el internet conectarme al colegio? O si un día yo me voy o salgo de casa y me encuentro mal, cojo el ordenador, llamo, mira doctor, no sé qué. Puedo seguir atendiendo mis necesidades básicas gracias a esa conectividad que tengo en los pueblos. Porque obviamente la conectividad no va a ser igual que en las ciudades que en los pueblos, pero porque otra vez hablamos de igualdad y de equitatividad. Tenemos que tener en cuenta que nunca podremos tener 5G en todo el pueblo, sino un 4G en la plaza. Pero al Que menos ya ha es llegado al algo 90%. que ya ha llegado al 90%. En 2018 la conectividad en España era un 70%. Pues ya en 2024 es del 90% en toda España. Otra vez, es una tendencia. Hemos pasado del 70 al 90. Un desarrollo, un avance. Es algo. Al final, Eh, y disculpa, Juan, porque creo que este daría... Bueno, si quieres habla tranquilamente. sí, solo una cosa, añadir a lo de mi compañera, que como he dicho antes, un mínimo, y que la tendencia, lo mismo que suben, pueden bajar también. Entonces sí, es una tendencia positiva, pero al final hay que revitalizar, hay que llegar más a un cambio, a una mejora, pero es como ella dice, a lo mejor hace que no me vaya del pueblo, pero tampoco me ayuda a traer población. Y con la población solo que hay en el pueblo no se revitaliza. Hay que atraer más población. De acuerdo. Y pasando ahora Sí, al es siguiente decir, argumento. vamos a darle este pequeño de broche en torno al término social, al final el económico se ha terminado derivando en el social, donde ya desde la bancada en contra nos hablaba de cómo estos servicios no están siendo suficientes y que muchas veces necesito servicios como puede llegar a ser un hospital y no un mero consultorio, y que estos no me están sirviendo, como podría ser el caso de Internet, para revitalizar, sino únicamente para mantener población. Desde aquí, ya Alejandra, desde la Favor, nos hablaba de que existe una tendencia y una posible mejora, que a pesar de que no podemos exigir la perfección, están habiendo consultorios donde no lo sabían, está habiendo Internet y conexión donde no lo sabían.
Y creo que esto, porque ya nos íbamos tocando un poco de las piezas de cada uno de los temas, podemos pasar ya directamente al plano estatal, porque al final, cómo se revitaliza la propia España vaciada es a través de políticas. Entonces me gustaría preguntar, y empezando también desde el propio Juan, si está siendo escuchada la propia España vaciada en el plano político. Mire, Hugo, esto es muy sencillo. La España vaciada está siendo escuchada solo cuando interesa. El partido Teruel existe, me parece que se llama. Una vez tuvo 2 escaños en el gobierno, ya no lo tiene. Argumento el cual sacado del propio torneo. Y gracias a ese partido se sacó un plan de 130 medidas mencionado anteriormente, que he dicho, el 30% solamente se aplica. ¿Qué pasa? Que seguramente ese plan de medidas haya sido sacado porque a algún partido grande le hayan hecho falta esos 2 escaños y ya no conocemos a los políticos de este país que con nada se venden. Por tanto, yo creo que sí, que la España vaciada es escuchada, pero solo cuando le interesa a los políticos. Se le dan mejoras solo cuando me interesa hacerme una foto en el pueblo de turno, cuando me interesa que el partido de turno me voten 2 diputados que sí, a una ley que quiero sacar, cuando me interesa que mi empresa privada vaya allí y haga una obra. Entonces sí escuchamos a la España vaciada, mientras la seguimos olvidando. Y ya lo hemos visto antes con el mismo tema de la inversión, con el tema de los servicios. Ustedes saben una cosa, ¿saben lo que me duele a mí? Y el dato que a mí me dice que la España vaciada realmente no es escuchada. Y no solo es olvidada, sino que además le echamos tierra en lo alto. Más de 465 rutas de autobuses van a ser cerradas, según el Ministerio de Transporte. 1.312 paradas se van a quedar sin autobuses. 3,2 millones de españoles no van a poder acceder al transporte público. Por tanto, sí, la España vaciada no solo es que no esté siendo escuchada, sino que se están vulnerando los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, que no están llegando, no están llegando a darle lo que de verdad necesitan a esos ciudadanos. Los derechos de una sanidad pública y de calidad. Se están vulnerando derechos al final de esas personas y solo la escuchamos cuando interesa. A mí me gusta compararlo con Cataluña. Cataluña está ahí, el independentismo está ahí, cuando nos interesa a nosotros. Cuando no me interesa, me pongo en contra del independentismo. Cuando me interesa, le doy lo que quiere. Pues lo mismo está pasando con la España vaciada. Cuando interesa, sí, cuando no, no. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero porque mi compañero ha hablado de efectivamente una politización negativa del asunto. Obviamente, cualquier partido interesado en 2 mínimos escaños va a ir al pueblo de turno a hacerse una foto, a decir ya tienen 5G y a decir ya tienen rutas de transporte. Sin embargo, tenemos que hablar desde una politización positiva. ¿A qué me refiero con esto? Han nombrado lo de Teruel existe, es cierto. Consiguió en 2019 2 escaños, representación parlamentaria. Además, se consiguió convertir en referente para otros partidos como Cuenca Ya o Soria ahora, que efectivamente no consiguieron entrar, pero que veían un referente, veían a un igual en el Parlamento. ¿Y qué pasó? Que la presencia de estos partidos, pues efectivamente desembocaron en la creación de las 130 medidas. 130 medidas de las cuales mi compañero ha dicho que el 33% solo se dedican, pues, finalmente a luchar contra este grave problema. Sin embargo, otra vez vuelvo a plantear la siguiente cuestión. Hemos pasado de 0 a 130 medidas. Guay. Pero hemos pasado del 100% al 33%. Efectivamente, eso está mal, porque podría ser un 100%. Pero sigue siendo un 33%, siguen siendo 4.500 millones, porque eso equivale al 33% de estas medidas, que se destinan a la España vaciada. ¿Podría ser más? Efectivamente, señores, pero aquí, pues, optamos con eso, y con eso se pueden hacer grandes cosas. Has dicho que se cierran rutas, y es verdad, se cierran rutas de transporte, autobuses, pero también voy a plantear la siguiente pregunta. Si no hay nadie que coja esos autobuses, porque no hay población en esos pueblos, ¿para qué quiero mantener la ruta? Si no hay nadie que la estación de autobuses de Jaén se vaya a ir a Marjaliza, a mi pueblo, ¿para qué quiero crear un autobús directo? ¿No sería mejor
Pero le además esa formulo una ruta- pregunta, compañera, respecto a eso. ¿Usted cree que si una sola persona al día se monta en el autobús, hay que cerrar la ruta? Considero que hombre, ahí entra en cuenta otros factores, como si le sale rentable o no a la compañía. No es solo cuestión de que esa persona reciba su viaje. A un servicio público. Ya, efectivamente, pero como aquí todo lo público también depende de la cantidad de personas, de la oferta y la demanda. Hay autobuses de mi pueblo a Jaén que van vacíos. O van con 5 personas. ¿Cree Pues, que se debería cerrar el pues autobús a esa hora? dentro de pocos autobuses, déjame decirte, se cerrarán, porque no salen rentables. Pero aquí ya estamos metiéndonos en la rentabilidad de empresas como esta o de otras empresas. Lo que estoy diciendo es que quizás se cierren esos buses, se cierren esos consultorios que me dicen, o se cierren esos servicios primarios. Son Por- empresas financiadas por lo público. Y ya, ¿y cuánto de ese dinero público has dicho usted que se destinaba? Efectivamente. Si solo con 4.500 millones de euros tenemos que ponernos a cubrir líneas de autobuses que, como tú has dicho, 5 personas lo cogen, pues ¿no crees que sería mejor cerrar la ruta, crear un hospital, traer gente y cuando ya haya gente abrir otra vez la ruta y que la use? ¿Cómo va gente si no puede ir en autobús? Pues con empresas como La Pueblo, que busca contactar directamente a empresarios con zonas Sí, al borde pero de la la pueblo población. no le pone un taxi para que vaya. ¿O Y sí? para que deje de ir a su pueblo donde, por ejemplo, imagínate que yo me mudo desde mi pueblo Bueno, pero que los a un coches pueblo se crearon pequeñito. hace 15 años. Sí, pero las personas mayores de 65 años, la mayoría no tienen coche. ¿Cómo van al hospital si no en autobús? Y no tienen allí hospital. ¿Se vulneran sus derechos? Claro, aquí me imagino que está la propia intriga de la propia pregunta, ¿no? De saber cómo está la propia España vaciada. Obviamente hay mecanismos y hay establecimientos para poder coger y ir potenciando esta mejora de la propia salud y de la propia de las personas. Pero el problema es que en todo camino siempre hay gente que por desgracia la dejamos atrás. Al final, no, por desgracia no se puede poner un bus en cada línea, aunque se debería si existieran los recursos infinitos. Y es muy triste porque una simple reducción de una línea de autobús puede terminar afectando a una familia, afectando al futuro de un pueblo. Y esto es algo que tal vez desde política se debería terminar escuchando más y todas estas cuestiones deberían quedar más claras en ese plano. Pero para eso supongo que estamos nosotros también, para que haya esta dialéctica en el propio debate. Arreglar el mundo. Es- Desde la radio. por lo menos intentado. Pues ya estaría. Habiendo pasado a través de los tres propios bloques, empezando con ese primero económico, donde veíamos si se estaban dando ayudas verdaderamente al trabajo o estas quedaban en nada con las cifras de paro que traía propiamente Juan. A continuación, pasando al plano social, donde hablábamos del establecimiento de los servicios, del Internet, de la España vaciada, si es verdaderamente relevante o no, y si los servicios que se dotan son suficientes o únicamente son consultorios totalmente aparte. Y acabando con este último punto totalmente estatal, donde hablábamos de si las medidas son suficientes, si un 33% verdaderamente puede acabar solventando todo este tipo de problemáticas. Y luego todo el politiqueo que por desgracia existe con cualquier cuestión que se trate en este propio país. Creo que quedan ya todas las puntos y bloques mortados, así que os invito, si queréis, a hacer un pequeño discurso de 2 minutos de vuestras propias reflexiones y convencernos por último momento si creéis que se está revitalizando la España vaciada o no. Si quiere empezar, si quiere que Empieza tú. empiece Alejandra. Vale, a ver. A mí me gustaría empezar, ya que ahora después tengo un examen de física y estoy estudiando ingeniería y los números y todo eso, afirmando que cualquier avance, por pequeño que sea, por 33% que sea, por 117 consultorios que sea, cualquier avance es mayor que cero. Obviamente todo se opta al 100% porque es verdad, es un gran porcentaje de la población que está viviendo en situaciones que, pues, lo que conviene con la España vaciada. Pero se están escuchando a nivel político. Existen partidos políticos que representan estas zonas. Ujú. Los partidos clásicos o tradicionales están adoptando medidas, de las cuales no todo el fondo se destina, pero se destina algo. A nivel económico se están dotando de ayudas económicas, incentivos fiscales, proyectos como el de La Pueblo. Están exprimiendo el sector primario, como lo de los sectores vitivinícolas, e incluso el sector del turismo está aumentando, porque es cierto, las casas rurales en los pequeños pueblos pues crean tanto empleo directo como indirecto. A nivel social, pues sí, hay un gran trabajo que hacer. Existen muchas cosas en las que avanzar, pero se está haciendo, paso a paso, piedra a piedra quitándola del camino. Se están creando consultorios, se están creando servicios primarios. La escuela rural ya está reconocida como un ámbito específico de la educación, por ejemplo. Se están creando avances. Por tanto, yo aseguro desde mi punto que sí están siendo efectivos, adecuados y suficientes las medidas tomadas para repoblar la España vacía. De acuerdo. Y ahora, Juan, ¿están en contra? Sí, bueno, yo
no voy a dar mi discurso en contra, pero voy a dar lo que pienso. Al final de este debate, con todo lo que he aprendido, yo estoy un poco de acuerdo con Alejandra. Mira, ustedes, cuando yo de pequeño suspendía en el colegio y me apunté a clase, subí mi nota de matemáticas de un 2,5 a un 3,5. No llegué al aprobado, pero sí hubo una mejora. Sí, allané el camino por donde tirar. Pues lo mismo al final pasa con la España vaciada. Es un problema que viene de largo, es un problema que no se puede solucionar en 2 días, efectivamente. Cada vez están siendo más escuchadas. Mira que yo no soy una persona que esté a favor de estos partidos regionalistas, pero creo que son hoy en día importantes para este tipo de problemas. Y al final son partidos que le dan a su comunidad, a su región, le dan voz, como ha dicho mi compañera. Y es lo que necesita la España vaciada, voz. Y que... Y un poco también, metiéndome en un argumento, en nuestro argumento político, poco que los políticos piensen un poco más en su gente, en su pueblo, que no piensen tanto en su bolsillo y empiecen un poco más a no vulnerar los derechos de gente por intereses económicos, por intereses de poder. Y al final es lo que está pasando, por desgracia. Por un lado hay mejoras, pero por otro lado vemos como cada vez más se vulneran los derechos de las personas que viven en nuestros pueblos, como ha pasado, por ejemplo, en un pueblecito de la Sierra de Cazorla, donde han dejado a un pueblo entero sin servicios sanitarios, por desgracia. Y al final lo que pasa, esta gente no llega a ser escuchado y creo que sí, estos partidos a mí no me gustan, pero son necesarios para que la España vaciada sea escuchada y se le dé lo que necesita. Y por tanto eso que deberíamos centrarnos un poco más en lo importante, en la gente de a pie y estar con ellos, porque al final sin ellos tampoco tampoco llegáis al poder, porque su voto también cuenta. Y si no les dais sus derechos, pues, si no les dais la mejor vida como el resto de españoles, se van a acabar yendo de ahí. Y se va a quedar una España más vaciada aún. Así que no echéis tierra en lo alto de lo que ya tiene un montón bueno. Pues ya estaría. Muchísimas gracias porque creo que este debate o este programa ha sido muy interesante. Así que gracias tanto a Juan como a Alejandra y muchas gracias sobre todo a vosotros, los oyentes, por acompañarnos hoy. Así que nos veremos en el próximo programa desde la Trilla a la Radio. Muchas gracias.